Dios les bendiga. Una vez más aquí en Escudriñando las Escrituras JMF. Hoy queremos compartir también un tema de debate, ¿verdad? La mayoría de videos y la mayoría de veces uno aprende en la curiosidad, ¿verdad? A veces uno pregunta, ¿Dios perdona todos los pecados? ¿Hay algún pecado imperdonable? Y todos suelen decir siempre el mismo: la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el único pecado imperdonable. En realidad no es el único. A la luz de la palabra de Dios hay otros pecados que nos llevan a condenación. ¿Sí? Así que empecemos, ¿verdad? Nosotros estamos contando, en este video vamos a exponer a la luz de la palabra del Señor tres pecados imperdonables que la palabra de Dios nos menciona que no tienen perdón de parte de Dios. En Mateo capítulo 12, la Biblia dice lo siguiente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dice alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Cristo, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este es el pecado, ¿verdad?, que más comúnmente se habla como el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el más conocido, el más nombrado. A la luz de la palabra, tienen razón. Este pecado es imperdonable. Pero hay otro más, otro que nos condena. Vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Si leemos nosotros también en Mateo capítulo 5, versículo 22, allí donde dice Jesús y la ira. Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, atentos, cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Si acá Jesús dijo que si alguien le dice a su hermano fatuo, queda expuesto al infierno de fuego, está diciendo de alguna manera que esto no puede ser perdonado o limpiado, porque no dice como que tiene una posibilidad de perdón, dice queda expuesto, o sea, no hay forma, ¿sí? Queda ya solamente para eso, queda expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué es tan grave? ¿Verdad? Porque la palabra fatuo, de la cual nosotros a veces no estamos habituados a nombrarla porque no sabemos el significado, o porque en nuestro idioma, nuestro léxico no se menciona mucho esta palabra, la palabra fatuo quiere decir enfermo mental. Entonces, si yo le digo necio o tonto a mi hermano, soy culpable ante el concilio, merezco alguna disciplina, alguna corrección fuerte. Pero si yo le digo fatuo a mi hermano, quedó expuesto al infierno de fuego. Yo creo que Jesús esto nos dejó, porque vieron que a veces uno dice, no, mientras no blasfeme contra el Espíritu Santo, está todo bien. Entonces se cuidan de no hablar en contra del Señor, de no decir nada malo, pero a los hermanos en Cristo le faltan el respeto, le gritan, le insultan, le dicen malas palabras, le sacan, son chismosos, le calumnian, hacen muchas cosas, ¿verdad? Entonces Jesús puso como a una misma altura. Si decís algo en contra del Espíritu Santo, no tenés más perdón. Y si a tu hermano, que a veces uno cree que al hermano le puede tratar de alguna manera así nomás, dice, pero si a tu hermano le decís fatuo, quedás expuesto al infierno de fuego. Es como que Jesús elevó, ¿verdad?, el valor, el respeto que tiene que tener uno hacia al hermano en Cristo. No querés perder tu salvación, no querés blasfemar contra el Espíritu Santo, tampoco a tu hermano le faltes el respeto. Tampoco a tu hermano en Cristo no le digas fatuo, no le llame enfermo mental. Vieron que a veces uno está enojado, generalmente acá en Argentina se usan muchas expresiones, ¿verdad? Que por ahí estás enfermo, ya le estás diciendo fatuo.
acá se usa la palabra mogólico, se dice enfermo mental, y hay muchas formas de que uno agrede a los hermanos. Dice, y alguien dice, le dijiste eso a tu hermano, le dijiste eso al pastor. Sí, pero no importa, porque eso no está tan mal. El pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo sí me condena. Pero a mi hermano le puedo decir cualquier cosa. No, te equivocaste. Acá la Biblia dice bien claro, si le decís necio, si le decís, ya le decís tonto nomás a tu hermano o a los ministros, sos culpable ante el concilio, mereces una disciplina. Y si le decís fato, quedás expuesto al infierno de fuego. Lo dijo Jesús. Así que cambiemos el concepto. No solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene más perdón. También si insultás tan grave a tu hermano, también vas a quedar expuesto al infierno de fuego. Lo dijo Jesús. Así que aprendamos a respetarnos, a valorarnos y a cuidarnos. Nuestro hermano en Cristo no es un felpudo donde yo puedo limpiar mis pies. No es una persona vulgar, común y corriente que yo puedo gritarle, puedo insultarlo, puedo faltarle el respeto, puedo decirle lo que yo se me antoja o vaciar mi ira y mi enojo en insultos. Total, Dios me perdona, está todo bien. Cuidado, no nos engañemos. Si le decís necio, sos culpable. Si le decís fato, quedás expuesto al infierno de fuego. Otro pecado que no puede ser redimido, no puede ser perdonado. Quizás muchos no estén de acuerdo, pero eso es lo que nosotros hemos entendido acá. Y eso ha traído mucha bendición, porque muchos hermanos se han corregido en el trato con sus hermanos o hermanas en Cristo. Han aprendido a refrenar sus labios, más en los momentos de enojo. Que Dios nos ayude. Amén. Y el tercer pecado, que muchos dicen que ahora hay, ¿verdad? Incluso predicadores reconocidos en internet, en muchos lados hablan, dice que el otro pecado, ellos dicen que tiene perdón, pero la Biblia dice que no tiene perdón. El tercer pecado sería el suicidio. Cuando un cristiano se suicida o se quita la vida, ese pecado no tiene perdón. Ahora vamos a ver por qué. Primero, estos predicadores dicen que si un cristiano se suicida, no pierde la salvación, pierde las recompensas en el cielo. O sea que eso abre la puerta, fomenta, ¿sí? Eso les habilita, es una mentira. Es una mala interpretación, pero muy cruel, muy mala interpretación de la Biblia. Estos predicadores me parece que son inconscientes y no tienen conciencia de lo que están haciendo. Porque al decir así públicamente, ¿verdad?, que si te suicidas no perdés tu salvación, entonces ¿qué pasa? Cuando nosotros los cristianos, haya muchos cristianos en problemas tan difíciles, en angustia, en desesperación, se van a acordar, pero dijeron que si me suicido, no pierdo la salvación. Y se van a quitar la vida. Se van a suicidar. ¿Por qué se van a suicidar? Porque alguien dijo que el suicidio, ¿sí?, no perder la salvación, perder la recompensa. O sea que te pegás un tiro, o te ahorcás, o te tirás a las vías del tren, y te vas a la presencia del Señor igual. Sos salvo, pero después en la recompensa, en el tribunal de Cristo, no vas a recibir ninguna recompensa. Así es fácil. Así es fácil. Así cualquiera, entonces, porque cuando nosotros estemos muy mal, nos suicidamos y ya está, y ya se acabó. No, no es así. ¿Se entiende? Ellos están fomentando el suicidio en la iglesia cristiana. Terrible. Eso viene de la mano con la doctrina, con la herejía, salvo siempre salvo. Hoy quiero decirte delante del Señor que si tú, si yo, si nosotros, cualquier cristiano se quita la vida, no tiene salvación. Hay un texto que dice así, en 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, como este texto no usa la palabra suicida, sino homicida,
Entonces dice, ¿ves? Si yo me suicido, yo soy salvo. Porque acá no dice que los suicidas no tienen vida eterna, dice que los homicidas no tienen vida eterna. Transgiversa muchas cosas. Lo que pasa es que la palabra suicidio, si uno va a la etimología, la historia del vocabulario de las palabras, la palabra suicidio más o menos empezó a usarse del año 1500 para acá. No es tan antigua la palabra suicidio. Pero en el tiempo en que fue escrita esta palabra, homicidio, que viene de homo, de hombre, sidio, matar a un hombre, matar a una persona, en aquel tiempo que fue escrito este libro, Primera de Juan, la palabra homicidio correspondía a las dos maneras, a que si yo mato a alguien o yo me mato a mí mismo. Porque si yo mato a alguien, estoy matando a una persona, a un ser humano. Y si yo me mato a mí mismo, estoy matando a una persona, a un ser humano. Homicidio o suicidio es lo mismo. En aquel tiempo no había dos palabras, ahora sí. Y eso confunde un poco a los que no estudian, a los que no se dedican a estudiar. ¿Se entiende? Entonces cuando dice ahí, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, eso encierra homicidios y lo que hoy en la actualidad se divide como otro grupo, suicidas. En realidad delante de Dios es igual, homicida. Homicida, el que mata a otro, se mata a sí mismo, es homicida. Y no tiene perdón. Así que lo siento y lo lamento por esos predicadores herejes que dicen que el homicidio tiene perdón. Y que si te quitas la vida, no perderás la salvación, vas al cielo. No, eso es mentira. En ningún lado de la Biblia dice eso. ¿Y sabe por qué no tiene perdón el suicidio y el homicidio? Como dice acá también la Escritura. ¿Saben por qué no? Porque hay un texto que dice, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. A la luz de la palabra de Dios, y todos sabemos que para que un pecado sea perdonado, tiene que ser confesado. Tiene que haber un arrepentimiento. Yo tengo que arrepentirme de mi pecado, confesarlo a Dios y pedirle perdón. Pero si yo me suicido, en que no alcanzo a arrepentirme, no alcanzo a pedirle perdón a Dios. Además, otra cosa, no es arrepentimiento genuino lo que yo voy a hacer, sino un remordimiento, sino una desesperación. No es lo mismo que un arrepentimiento cuando uno ha fallado a Dios y uno le pide perdón por un pecado. ¿Se entiende? Así que miremos todo lo que dicen a la luz de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que nadie nos engañe, cuidemos esta salvación. Y tenemos que ser fiel hasta la muerte, pero la muerte natural o la muerte en una persecución quizás, pero no hasta la muerte que yo la provoque. El que persevera hasta el fin, este será salvo, hasta el final. ¿Sí? Y Dios nos dará la fuerza, aunque andemos en un valle de sombra de muerte y sea terrible lo que estamos pasando. No nos quitemos la vida. El dueño de nuestra vida es Dios. Yo suicidarme equivale como decir, Dios, no te reconozco en mi vida como dueño de mi vida y yo hago en mi vida, yo la tomo en mi mano y como yo, mi propio Señor o mi propio Dios o yo me quito la vida y no te consulto y no te tengo en cuenta. Es una ofensa en contra de Dios, es un pecado grave. Que Dios nos ayude a poder entender su palabra y entonces así no caeremos en estos pecados terribles. Algunos mencionan uno. Hoy, en este breve video, hemos visto tres pecados que no son perdonados, no son perdonables y nos pueden llevar a la condenación, aún después de ser cristianos. Porque cualquiera que le diga a su hermano, ya sos cristiano, fatu, estás expuesto al infierno de fuego. Si este video te fue de bendición, como siempre, te pedimos un me gusta o un like y compártelo para que muchos, así libramos a muchos de cometer errores graves, para que se corrijan en su trato con sus hermanos en Cristo y para que no caigan en condenación por algún día quitarse la vida. Que estos predicadores herejes, malos, malvados y irresponsables, están fomentando directa o indirectamente. Que Dios te bendiga.